Ahora ya sí que sí. Jorge el Salvaje y Peter Bathroom, ¿vale? Nos van a explicar un poco el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, nos lo va a explicar Peter Bathroom y nosotros vamos a ser como si fuésemos Jorge el Salvaje, ¿vale? Vamos allá. ¿Cómo está a día de hoy? Para entender por qué Rusia está así como así metiendo tropas, por qué Estados Unidos también está... ¿Qué está pasando en Ucrania? Yendo un poquito más para atrás. Mira, sobre todo, Jordi, si me permites, lo primero tenemos que entender la gran problemática del mundo actualmente desde el punto de vista geopolítico, porque eso al final es lo que nos va a permitir entender este problema, que es un problema local, pero tenemos que ir a lo global, que esa es la clave de todo, porque muchas veces nos perdemos en las ramas, en las flores del árbol, pero no vamos a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? A ver, ¿cuál es el problema global que tenemos ahora mismo? Mira, desde 1991 Estados Unidos había quedado de dueño, amo y señor de todo el planeta. No tenía adversario ninguno. Es más, esto no había pasado nunca a lo largo de la historia. Todos los imperios, cualquiera que hablemos, en su momento, que fuera localmente, el romano, el Alejandro Magno, el imperio español, el francés, el británico, cualquiera, siempre habían tenido enemigos, en el mar, en la tierra o en ambos ámbitos. De repente Estados Unidos desaparece la Unión Soviética en 1991 y no tiene ningún enemigo. Los barcos soviéticos barra rusos se quedan oscilándose en los puertos, Rusia se queda absolutamente desmontada, no tiene capacidad ni para pagar los servicios sociales a sus ciudadanos, ni siquiera para pagar las nóminas al ejército, que queda desperdigado por todas las antiguas repúblicas soviéticas, se ven obligados a vender. Joder, así sí, así sí. Así podemos entender un poco la fenomenología alrededor de este conflicto. Perfecto. Todo el armamento, el combustible, lo que tenían a mano. Muchos se pasan a otros ejércitos, a lo que pueden. Y claro, en aquel momento, lo mismo, ¿qué era China? Pero si es que China, de hecho, hasta el año 2000, China es que ni contábamos con ella, hasta el año 2000, hasta hace 20 años. Es decir, era totalmente despreciada por nosotros. Y en cierto modo, era despreciable también, porque es verdad que sus indicadores eran ridículos en todos los aspectos. Estados Unidos, claro, imagínate el poder que te da, o la sensación de poder, que no tienes rivales. Pensemos que en aquel momento Estados Unidos llega a desarrollar en todo el mundo más de 800 bases militares. Estamos hablando que domina todos los océanos y los mares del mundo, 11 portaaviones de propulsión nuclear, que llevan cada uno de ellos embarcado más aviones que muchos ejércitos del aire tienen. Estamos hablando de que inventa el ciberespacio, con lo cual también es un ámbito que domina. El espacio, lo único que seguía con esa carrera espacial, ya, carrera no, porque solamente seguía él prácticamente, quiere decir que dominaba todos los ámbitos. Claro, eso al mismo tiempo también le hizo dormirse en los laureles. Cuando tienes un poder tan sumamente omnímodo, tan gigantesco, y dices que ¿quién va a hacerme sombra? Bueno, pero es cierto que en otras épocas estos grandes imperios a lo mejor duraban siglos. Sin embargo, el periodo de hegemonía de Estados Unidos parece que va a ser como muy fugaz, ¿no? Que va a ser, sí, el siglo XX y parte del XXI, pero ya le están comiendo la tostada. Le va a durar más bien poquito. Si hago y deshago a mi antojo. Y efectivamente llegó a hacer y deshacer a su antojo. No tenía nadie que le frenara, que le pusiera ningún límite. Pero claro, de repente, casi de la noche a la mañana, le surgen otras dos potencias que dicen, ojo, estamos aquí y se te ha acabado el mundo unipolar. Un mundo unipolar que ya no es tuyo, que tienes que repartirlo, porque se ha convertido en multipolar. Y estamos hablando de una China, que luego podemos hablar de muchos detalles, muchos datos, que de repente no es que se haya puesto a su altura, es que en lo que hoy en día es esencial, que es la tecnología, le ha superado. Y la tecnología lo que te da es la preeminencia para la economía, porque el que tiene la mejor tecnología y encima con la ventaja que tiene China de poder producir más barato, pues al final es el que va a dominar el mundo. Y lo mismo sucede con Rusia. Una Rusia que hasta el año 2000, como decimos, no significaba nada, era el periodo de Boris Yeltsin, que hasta sus asesores económicos, muchos de ellos eran americanos, una Rusia desmontada que no gana pierde la primera guerra de Chechenia, no es capaz de frenar a Estados Unidos en ningún escenario. Recordemos que en el año 1999, la OTAN, por cierto, sin mandato de Naciones Unidas, llegó a bombardear la capital de un aliado tradicional de Rusia, que era Serbia, bombardea Belgrado, y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, y cambia todo a partir de que llega en el año 2000, llega Putin al poder en Rusia. Un año antes es verdad que ya había sido nombrado primer ministro, entonces estaba todavía Boris Yeltsin, pero el punto de inflexión es cuando llega la presidencia en el año 2000. A partir de aquel momento, Putin dice, esto se ha acabado, queremos volver a ser la gran potencia que fuimos, queremos recuperar áreas de influencia que claramente hemos perdido y además queremos volver a tener una voz en el mundo importante, que creemos que nos corresponde, así lo entienden los rusos, que les corresponde por territorio. Fíjate que es que el territorio, Jordi, es tan grande, que es el doble de los dos países que le siguen. Estamos hablando que es 34 veces España. O sea, pongámonos un poco en situación. Y ojo, España no somos un país pequeño, ni mucho menos, que tenemos más de medio millón de kilómetros cuadrados. Pero es que además es inmensamente rico. Es verdad que una cosa es la potencia que tiene ahora mismo, desde el punto de vista económico limitado, y otra cosa es el potencial. Y el potencial que tiene Rusia es casi infinito. Pensemos no solamente en los hidrocarburos, el petróleo y el gas, pensemos en minerales extra. Bueno, a ver, esto es el conflicto entre Rusia y Ucrania y aquí hasta ahora hemos tenido mucho contexto. Mucho contexto. Estratégicos, de los que tiene patadas, de los que carecemos de todo eso en la Unión Europea. Pero es que tiene hasta madera, tiene agua si me apuras, fíjate. Y si hay un país junto con Canadá al que... No, Jordi tiene cara como de, joder, tío, esto que me está contando es muy importante, ¿sabes? Bueno, aquí tiene cara de, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Sabes? Aquí ahora mismo, en este momento que lo he congelado, tiene cara de, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí?
que le viene fenomenal el cambio climático, encima es a Rusia, por si fuera poco. Y no sin contar con todo lo que significa el Ártico, que todavía se lo tiene que repartir entre los 5 países del entorno. En definitiva, Rusia empieza a coger fuerza, empieza a plantarse, sobre todo a partir del 2001, en el marco de estas revueltas árabes, llamadas primaveras árabes, que llega un momento, sobre todo, se planta en Siria, le dice a Estados Unidos, hasta aquí has llegado. Con los demás países has podido hacer lo que has querido, pero en este no, porque en este yo tengo muchos intereses. También ese ha sido un aliado tradicional mío desde la época soviética, ya con el padre del actual al-Assad, con Haftar al-Assad, y además es la única base que le queda en el extranjero, la única base que le queda a Rusia de todas las que llegó a tener en la época soviética, que es la base de Tartus, en Latakia, en Siria. Y además, esa obsesión que siempre ha tenido Rusia, desde la época de Catalina la Grande, de tener acceso a mares calientes. Hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahí empiezan los verdaderos problemas. ¿Qué pasa con el caso concreto de Ucrania? Verás, esto desde 1991 hubo un gran interés en desgajar esa parte de la influencia de Rusia. En aquel momento Rusia no podía hacer tampoco gran cosa. Porque pensemos que la OTAN, en 1991, Jordi, que es que hay que siempre ponerse en todos los lados, en todas las perspectivas, fíjate, tenía 16 países miembros. Y resulta que estaba a 2.500 kilómetros de la frontera de Rusia en el punto más cercano, a 2.500 kilómetros. De repente la OTAN empieza a ampliarse y empieza a incorporar a aquellos países del Pacto de Varsovia que habían estado bajo el dominio de la Unión Soviética / Rusia. Y resulta que a día de hoy prácticamente ha duplicado el número de sus miembros. Tiene 30 países miembros la Alianza Atlántica, la OTAN. Y claro, solamente le queda ya para terminar. Peter Bathroom está bien informado a pesar de su nombre. Sí, estoy de acuerdo. De rodear a Rusia, le quedan 2 países. Uno en Europa, que es Ucrania, y otro en el Cáucaso, que es Georgia. Eso Rusia ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ya más no puedo, porque es que ya no es que estéis cerca de mi frontera, es que va a estar en mi frontera. Y si me montáis sistemas estratégicos de armas, resulta que yo no tengo capacidad de reacción, porque todos los sistemas de defensa tienen un tiempo, aunque sea mínimo, de reacción. Y yo no lo puedo aceptar, porque además, en el caso concreto de Ucrania, ellos lo consideran que es donde nace la madre Rusia, en el Rus de Kiev. Y por tanto también tiene una connotación muy importante sentimental. Y por si fuera poco, es que casi la mitad del territorio de Ucrania, toda la parte oriental y sur... Pues está un poco... Sí que le veo un poco prorruso. Que luego hemos visto que lo ha condenado últimamente porque ha dicho que parece que al ser claramente una invasión de toda Ucrania lo condena firmemente, pero aquí sí que está un poco justificando las actividades rusas. Resulta que está habitada por étnicos rusos o por personas rusoparlantes que están con una gran afinidad hacia Rusia. ¿Qué significa? Que dice, hasta aquí hemos llegado y de aquí no pienso moverme un milímetro. Entonces, desde 1991 ha habido maniobras por un lado y por otro, porque aquí todo el mundo juega a lo mismo. Es lo primero que tenemos que entender. Aquí hay quien dice, no, el malo es Estados Unidos, no, el malo es Rusia. Aquí todos juegan a lo mismo, Jordi. ¿Y qué pasa? Que todos han intentado tener gobiernos que les sean afines. Y ahí entendemos lo que sucedió en su momento, en el año 2013, cuando surge el Maidán, que había un movimiento que quería incorporar... Recuerdo cuando sucedió esto, yo estaba en Canadá. Recuerdo cuando sucedió todo este conflicto y tal, que estábamos viéndolo desde Canadá flipando. Ucrania, no solo la OTAN, porque muchas veces la OTAN es el cebo para luego entrar en la Unión Europea, que es ahí donde verdaderamente se juega el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hubo intereses por parte de Estados Unidos, porque son los 2 actores. En Europa ya estamos viendo que pintamos muy poco, lamentablemente, además de ser el campo de batalla. Entonces, hay una serie de movimientos para intentar pasar a esta Ucrania definitivamente al mundo occidental, obviamente, para restarle esa influencia a Rusia, y Rusia no quiere bajo ningún concepto. Y en este proceso hay un Yanukovych, el presidente en aquel momento de Ucrania, en 2013, que inicialmente dice que sí que quiere incorporarse a la Unión Europea hasta que llega Putin con una oferta muy generosa de dinero y dice, rompo estos inicios de acuerdo. Aquello a quien no lo puede permitir, entre otras cosas, muchos oligarcas ucranianos, ultranacionalistas, muy cercanos precisamente a la Unión Europea y que pensaban ganar todavía mucho más dinero si se incorporaban a la Unión Europea, que lo que promueven entre unos y otros, promueve un golpe de Estado. Bueno, esto es lo que está diciendo Pedro Baño. Dice, no se le ve el plumero ni nada. Los malos son solo los otros y Rusia Solio ha puesto los huevos en la mesa. Claro, yo no creo... Viciarcado, yo no creo que Pedro Baños esté diciendo que los otros son los malos. Yo creo que lo que está haciendo, claro, es que en el momento en el que tú no haces una lectura de parte, en el momento en el que tú no dices, bueno, es que han venido estos perros que son como los nazis, ¿vale? Te voy a hacer un poco la falacia esta ad Hitlerum. Estos son los equivalentes a los nazis y esto... Él yo creo que lo que está intentando hacer aquí es un intento de lectura... Ya no te digo imparcial, pero sí que te ponga en un contexto de cómo, vale, sí, desde un punto de vista occidental, claramente nuestros intereses a lo mejor están más alineados con los de Estados Unidos, supuestamente, ¿vale? Esto te lo voy a decir muy entre comillas. Pero él lo que te está explicando es cómo ven este conflicto geopolítico, ya no solo desde un marco occidental, sino cómo lo ven los rusos, cómo lo ven los chinos, y lo que dice claramente no es unos son mejores que otros, o unos son buenos y otros son malos. Lo que aquí está diciendo claramente es que al final los intereses de todas estas grandes potencias son muy parecidos. O sea, los intereses americanos, aunque a lo mejor estén más en nuestra conveniencia, no son mejores, más puros o más virtuosos que los intereses rusos.
y las cosas que están dispuestas a hacer, aunque ya te digo, se alinean más con nuestros intereses, supuestamente, esto lo voy a decir muy entre comillas, no son más moralmente más correctos ni nada por el estilo que los de los demás. Al final, son un montón de grandes potencias intentando repartirse un pastel muy grande y haciendo unos movimientos geopolíticos que no tienen nada que ver con la moral o con la ética tal cual la entendemos en nuestras sociedades ahora mismo, ¿vale? Cuando hablamos de estrategia geopolítica, de cómo funcionan unos países y otros a la hora de anexionarse algo, a la hora de mover aquí, poner una base acá, poner tal, ahí no hay ni moral, ni ética, ni pollas, ¿vale? Aquí hay, pues eso, una pulsión muy grande por tener cada vez más poder y poder imponerse hacia las otras potencias. Pero son potencias democráticas versus potencias autárquicas, que ya te digo que a lo mejor yo tampoco puedo hacer un análisis aquí demasiado exhaustivo, demasiado complejo sobre esto, porque mis conocimientos o mis nociones sobre esto serían limitados. Pero a mí sí que me parece, y antes lo he dicho como medio de coña cuando le decía a Fernanda, pero a ver, ¿quiénes son los buenos aquí? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes? A mí me parece que hacer ese tipo de lecturas en este tipo de cuestiones es un poco... bueno, es un poco maniqueísta y un poco fácil, ¿vale? Y también hay que entender cuáles son las pretensiones de... Claro, sí, esto podríamos verlo. Ahora mismo no te sé dar otra lectura. O sea, quiero decir, si dentro de 4 años todos estos conflictos acaban catalizando el principio de una tercera guerra mundial y tenemos aquí pues una guerra nuclear vastísima y tal, que encima habría sido propiciada por Putin, pues probablemente Putin quedará en la historia como una suerte de primo hermano de Hitler. Pero también hay que ver cómo va a desembocar esto, que todavía no se sabe. Un golpe de Estado, que es el Maidán, donde se comete auténticas salvajadas, se quema personas vivas en edificios, el francotirador. Dice, pero aunque una potencia sea democrática, tiene que saber frenar a las autárquicas. ¿Cómo que saber frenar? Pero vamos a ver, es que también hay que entender, tío, que lo de las democracias contra las autarquías, a mí es que me parece es un espejismo. Es decir, yo evidentemente no concibo vivir en un modelo distinto al de una democracia liberal, propio Occidente, Europa, tal, lo que a ti te dé la gana. Un modelo de país o algo así que se salga de ahí, a mí me parecería donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de prensa, donde se controla esto, donde tal, donde tus libertades están muy restringidas y muy limitadas. A mí evidentemente no me gusta. Pero la geopolítica no se mueve en base a eso, ¿sabes? O sea, Estados Unidos no tiene ningún tipo de problema si tiene lazos de amistad con potencias que más o menos son más lacayos de ellos, siempre independientemente de que éstas sean democráticas o de que éstas sean autarquías o de que sean dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que veo, la gente piensa que las democracias tenemos que reventar a todos los demás estados que no lo son. Es que a mí eso me parece... A ver, yo no sé quién está defendiendo eso, pero yo no creo que eso sea así. No te impongo la... Lo de imponer la libertad por cojones, ¿no? Eso yo, por ejemplo... Eso es un poco lo que defendían. A mí me parece un argumento muy de 2003, ¿sabes? Me parece un argumento muy de cuando fue la invasión a Irak y toda esta cuestión. Qué rollo de, no, es que... Bueno, lo de las armas de destrucción masiva era una falsedad, pero muchas veces se hacía esta lectura a la hora de narrar las cosas como, no, es que es la democracia contra la dictadura. Siempre será mejor un dictador menos, el rollo de, bueno... Dice, yo defiendo ayudar a las democracias. Dice Ferrol74. Libertad por imposición. A ver, es que... Coño, al final... Para completar te recomiendo esto otro. Vamos a completar con esto. The Wild Project. Un Estados Unidos que está en una situación muy particular, Jordi, que también debemos decirlo. Fíjate, con un Biden bajo mínimos ahora mismo de popularidad, una señora Harris desaparecida de escena, que todos pensábamos que iba a tener mucho más predicamento dentro del gobierno y ha desaparecido completamente. Me encanta Jordi Wild ahí, que Kamala Harris tiene poco protagonista en el gobierno y Jordi Wild ahí. Obvio. Sí, se ha visto. He estado muy pendiente de Kamala Harris los últimos. La verdad es que poca presencia ha tenido la señora. ¿Sí?
Y además, con una inflación ya de más del 7%, algo muy duro de soportar en Estados Unidos, con una subida también de los combustibles, y sabemos que el americano no sabe vivir sin el coche, y además que es muy azotado todavía por el tema del coronavirus, muy azotado. De hecho, Biden ha sido incapaz de cumplir con su promesa de vacunar en 100 días en su momento a 100 millones de estadounidenses. Con lo cual, le añadimos otra problemática, que es que ahora en noviembre son las elecciones de medio término, y los demócratas, teniendo en cuenta su situación política, se temen que van a perder esas elecciones. Y cuando hablamos de las elecciones de medio término, significa que estamos hablando de 1/3 del Senado y de toda la Cámara de Representantes. Ojito, que aquí hay muchas bazas en juego. Y a todo eso le tenemos que unir los temas económicos, que es que también son muy importantes, porque desde hace mucho tiempo, no de ahora, de hace ya años, y yo lo llevaba explicando en las conferencias que doy por medio mundo, decíamos, ojo, que Estados Unidos tiene la idea de vendernos el gas suyo a Europa a través del gas natural licuado traído en buques metaneros. Y efectivamente lo está consiguiendo. Sabes que ahora en España el principal proveedor de gas ya es Estados Unidos, aprovechando esta circunstancia. A Estados Unidos esto le viene fenomenal, porque precisamente durante el mandato del presidente Obama fomentaron el fracking, a través del fracking de la fractura hidráulica, consiguen gran cantidad de gas. Consiguió Obama convencer al Congreso que permitiera la exportación de hidrocarburos, que hasta entonces no había estado permitido en Estados Unidos, y esto hoy día es el mayor productor probablemente de gas en el mundo, o puede llegar a serlo. Con lo cual estaría encantado de vendernos a Europa todo ese gas. Y ya lo decía Trump en su momento, cada vez que bajaba de las escalerillas del avión cuando venía a Europa, que empezaba a insultar a América y decía, eres una traidora, estás comprando el gas. O sea, este señor igual no hace falta que le pongas 1,5 ya, pero lo voy a poner a 1,5 porque si no ya me parece excesivo, quizás. Entonces sí, a mí me parece que es interesante ponerle 1,5. A Rusia, no quiero que le compres el gas a Rusia, cómpramelo ahí. Claro, porque hay... Hola, es mi primer directo, pero te sigo desde 2018 por YouTube. Pues muchas gracias, Tetevil. Gracias por estar ahí. A ver si alguien te regala una suscripción. Hay que acelerar el combustible de hidrógeno para pasar de Rusia y de Estados Unidos. Económicos. Y ahí viene la clave de por qué Estados Unidos ha puesto todas las zancadillas posibles para que no se abra el Nord Stream 2, ese gasoducto que viene directamente desde Rusia hasta Alemania, que va a duplicar el gas que ya estaba llegando, y que le permitiría a Alemania no solamente ya consumir prácticamente todo el gas procedente de Rusia, todo el que consume, sino incluso hasta exportar. Fíjate bien la importancia que tiene esto. Muchas gracias, Fran Gepeto, que le ha regalado una suscripción a Tetevil. Lo había dicho un poco de coña, pero gracias por regalársela. Puñito para ti. Porque, claro, actualmente el gas, hasta que se abrieron el Nord Stream 1, ¿de dónde provenía para toda Europa prácticamente desde Rusia? Pasando por dos países. Por un lado, pasando por Bielorrusia y por otro lado pasando por Ucrania. Claro, ¿esto de dónde viene? Viene de la época soviética, cuando Rusia mandaba el gas gratis para todos sus países satélites, porque claro, eran todos hermanos dentro del mundo comunista, claro. Se lo mandaba gratis. Pero claro, cuando el comunismo se acaba, Rusia le dice, no, es que si queréis que pase por aquí me tenéis que pagar. Y de hecho Ucrania todos los años cobraba porque pasara el gas ruso por su territorio unos 2.000 millones de dólares. Fíjate si hay intereses detrás. Claro, el temor que tiene Estados Unidos es que en el momento que si siguen habiendo estas canalizaciones, o si Rusia tiene influencia en Ucrania con un gobierno que le sea favorable, pues resulta que entre lo que pase por Ucrania, lo que pase por Bielorrusia, un país aliado de Rusia, y pase por el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, pues resulta que solamente vamos a consumir el gas ruso, que encima lo vamos a consumir más barato porque viene por gasoducto, porque el que viene por buques metaneros es mucho más caro, Jordi, que es parte del negocio. Piensa que significa que lo primero tienes que licuarlo, para eso hay que bajarlo a menos 160 grados, tienes que introducirlo en los buques metaneros, tienes que transportarlo, tienes que regasificarlo cuando llega otra vez a tierra y tienes que almacenarlo hasta que es consumido. Con lo cual el coste se encarece, aunque de origen fuera más barato, el coste se encarece. Y que... Tú, esto a mí del gas licuado... ¿Qué clase de genios han estado detrás de todo este tipo de cambios y dinámicas y formas y modelos de procesar la energía? Es que me parece acojonante. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? No solamente quiere que venga su gas, sino que quiere que venga el gas de uno de sus principales aliados, que es Qatar. Pero fíjate, cuando hablamos de la hipocresía... La ciencia científica, ¿a dónde nos ha llegado, eh? Pero hombre, es que le estamos comprando el gas a un país como es Rusia, que no es una democracia, es un país autoritario. Tú fíjate la hipocresía que resulta que si vamos a la relación que acaba de salir la última hace unos días de la unidad de inteligencia del Economist, donde establece la calidad democrática de los países, resulta que España no estaba muy bien, que ha bajado España. Correcto. Nosotros por primera vez estamos siempre en el límite de los países considerados democracias plenas y hemos bajado a democracia imperfecta, que también es un punto a destacar. Pero fíjate, pero es que Qatar está por debajo de Rusia, en todavía considerado mucho más autoritario. Para que veamos la hipocresía que existe en el mundo, por supuesto que es que, mira, tú piensas que no hay nada más cruel, más hipócrita que la geopolítica de las relaciones internacionales. Solamente hay intereses además que son tremendamente cambiantes. Y es lo que nos encontramos ahora mismo en Ucrania. Una serie de intereses geopolíticos, económicos, en los que, fíjate, muchas veces lo de menos es ni lo que opina el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, ni la importancia que puedan tener los ciudadanos ucranianos. Tengo la sensación, Pedro, de que Ucrania se ha convertido un poco como una especie de mesa, ¿no? De juegos, como una especie de sitio donde los grandes poderes están utilizando sus peones para jugar, pero realmente de lo que menos estamos hablando es de lo que quiere el pueblo de Ucrania, ¿no? Y es, al final, parece la parte menor. Tenemos a Rusia por un lado, tenemos a Estados Unidos por otro. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Ucrania? Tenemos la lectura de... conflicto desde hace muchos años, tenemos Crimea ya anexionada, aunque no reconocida por parte del mundo. ¿Qué pasa con la persona de Ucrania? Con ese señora que lleva toda su vida ahí.
¿Qué hay más tirando? ¿Para Europa? Pues, ¿Para Rusia? Es un caso muy curioso y haces muy bien en preguntarlo porque es clave también. Mira, ¿qué pasa? De entrada tenemos que decir que Ucrania es un país muy dividido en todos los órdenes, hasta desde el punto de vista religioso, pero también, por supuesto, desde el punto de vista lingüístico y social. Claro, estamos hablando de una cosa, es la Ucrania que podemos considerar el norte y el occidente, que efectivamente es una Ucrania muy próxima al resto de Europa, muy próxima a este que llamamos mundo occidental. Pero si vamos a la parte oriental y a la parte del sur, resulta que ahí la mayoría son personas o rusos o muy rusófilos. Y además hay que decir que el 85% de los ucranianos hablan ruso. En realidad, que solo hablen ucraniano puede ser el 10 o el 15% de la población. Es más, Zelensky, el presidente, habla mucho mejor ruso que ucraniano, que en realidad ucraniano es una derivación del ruso mezclado pues, con alemán, con polaco, que esto viene de la época del Imperio Austrohúngaro. Entonces, claro, es un país muy dividido. Y además, fíjate, lo mismo, también está considerado un país híbrido. No está considerado ni siquiera democracia imperfecta. Está considerado un país híbrido. Porque la realidad es que es un país controlado principalmente por una serie de oligarcas. Oligarcas que son muy ultranacionalistas, porque les interesa también ser ultranacionalistas, que por cierto, cuando han visto esto mal y han dicho que igual había guerra, han salido todos, vamos, en fuga total, ¿eh? O sea, han alquilado aviones privados, charter, y se han marchado ahí junto con su familia, por si acaso. También, por cierto, muchos parlamentarios han huido del país. Esto ya vemos que, ya sabes que el dinero es muy miedoso y algunos políticos también. Y El ponen a los nacionalismo demás. va a depender, ¿no? Va a depender del nacionalismo de lo bien que estás en la nación. Eso, y dicen, oye, pues si hay guerra, que se peguen los demás, ¿no? Como suelen hacer los políticos. Se peguen los demás y los hijos de los demás, pero los míos no. Pues verás, eso de entrada. Con lo cual es un país muy complejo. Y nosotros nos pueden llegar a imágenes de Kiev, que por cierto tampoco es que haya manifestaciones masivas de nacionalismo, unas imágenes de Kiev, pero no significa que eso sea todo el país. Además hay que decir también que es un país con profundas desigualdades sociales. Mira, ya las hay dentro de las grandes ciudades, pero entre las grandes ciudades y el campo es abismal. El campo está muy atrasado en general, muy atrasado. Es un país que es verdad que tiene un potencial enorme, que también es una gran golosina, que se quieren repartir los poderosos, porque fíjate, tiene lo que se llama las tierras negras, que se consideran las tierras más fértiles del mundo, Jordi, del mundo. Que ya Alemania en su momento, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó decenas de miles de vagones cargados de esas tierras negras para su territorio. Pero es que además es que tiene cantidad de recursos minerales. Hay como 20.000 yacimientos de minerales de todo tipo, algunas hasta uranio, cobre, es decir, todo lo más estratégico que podamos entender hoy en día. Tan importante lo de las tierras negras que antes de que empezara toda esta situación, China, que siempre aprovecha todo, había comprado casi el 15% de las tierras cultivables de Ucrania, porque China tiene un problema para alimentar a su población y compra o alquila tierras allí donde puede, y estas eran, como digo, de altísima rentabilidad. Quiere decir que claro que es una golosina en muchos sentidos, y además un campo que tiene que actualizarse, que tiene que modernizarse, y lo cierto es que ahora mismo además una economía muy delicada y que está viviendo de la ayuda internacional. Vive del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que sabemos que Bueno, pues Rusia ha dicho que se cuenta 20. Que se come a Ucrania y que se cuenta 20. Estados Unidos, y de ahí la influencia que tiene Estados Unidos en el país. Dicen por ahí, esto parece una partida de Civilization. Joder. Qué crudo es la... el canal y seguimos. Grande Coronel Pedro. Muchas gracias, Payome. El micro me hace guerra. Vive de la ayuda del Banco de Reconstrucción Europeo, ahora mismo le va a dar 1.200 millones de euros la Comisión Europea, que ya está aprobado por la Comisión, queda que lo apruebe también el Parlamento Europeo. Vive de las ayudas, en cierto modo, de las ayudas externas. Le está proporcionando ayuda a Estados Unidos, Canadá, en fin, los países más, el Reino Unido, más anglófilos. ¿Qué significa? Que desde hace tiempo Ucrania, en cierto modo, está manejada por los hilos de este mundo anglosajón, que son los que manejan no solamente el dinero de su país, sino el dinero de estas estructuras internacionales que fueron creadas por Estados Unidos en su momento, en 1944, en la cumbre de Bretton Woods. ¿Qué dice Ferrol? Ferrol dice que habría que prohibir estos quintacolumnistas. No sé a lo que te refieres, Ferrol74. ¿A quién habría que prohibir? Esto es el nuevo Total War. Rusia es la IA en modo Give Me God of War. Teodoro García Egea era la última bala de Ucrania. Baños se equivocó bastante con su previsión. Lo malo de la energía nuclear es que los Simpsons le hicieron mala publicidad. Adrian Swall dice, eso es muy importante, Sergio. Lo de que China ha comprado tierras en Ucrania para explotarlas y alimentar a su población. Es por eso que China no ha dicho nada aún. Si la invasión tiene éxito, China no perderá nada porque esas tierras estarán bajo Putin. Mi hermano pequeño te saluda, eres su fan como informador de actualidad. Muchas gracias, MD20, dale un saludo a tu hermano pequeño. Por supuesto, esto ha sido culpa de Ayuso, eso lo he dicho yo bastante al principio. Pobres ucranianos no van a poder jugar al Elden Ring. Yo creo que es principalmente lo que más están llorando ahora mismo. Para cambiar un poco de tema... A ver esto. Inés, presentas un huevo de podcast. Ahora de Moai. China hará lo mismo con Taiwán. ¿Y dónde está Ayuso a todo esto? Esto es un programa de humor, no de información, veo. Literalmente, el capitalismo te enseñó con los videojuegos a entender el mecanismo de razonamiento estratégico. Rusia está haciendo tiempo mientras sale el ring. Ucrania pide ayuda. Las bombas son bla, bla, bla. Pablo Casado sigue siendo el presidente del PP. Sí, lo sigue siendo. Pero esto no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, esta es la posición de Pedro Baños. Algunas personas acusan a Pedro Baños de ser
prorruso, por lo visto se habría equivocado un poco con estas previsiones. No estoy yo muy seguro tampoco. La verdad es que Pedro Baños sí que ha hecho un comunicado en Twitter diciendo que condena sin ningún tipo de peros los últimos movimientos de Rusia. Así que eso es lo que hizo. Ya, pero Rohan responderá, ya se verá, chicos, ya se verá.